En nombre de Dios se abre la sesión. Y de la patria. Y de la patria. Una convención automática. El acta de la sesión 57 se da por aprobada. El acta de la sesión 58 queda a disposición de las y los señores diputados, y la comisión saluda a las diputadas Fríes y Plasencia, que nos honran con su presencia. Salió verso, ¿eh? El señor secretario dará la lectura de la cuenta. Señor secretario, cuando quiera. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Se da cuenta del siguiente documento. Oficio de su excelencia del presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia de suma para el proyecto de ciberseguridad, boletín 14.847-06, proviene del Senado. Oficio del secretario general de la Corporación, señor Miguel Landero, mediante el cual comunica que a solicitud del diputado señor Cristian Araya, el proyecto de ley que modifica la ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública en materia de protección a dirigentes sociales, sus parientes y patrimonio por agresiones físicas, psicológicas y daños a su propiedad con motivo del ejercicio de sus funciones correspondientes al boletín 16.031-06, actualmente radicado en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, pasará como segunda comisión técnica a nuestra comisión. Se hace presente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 222 del reglamento de la Corporación, la Comisión de Seguridad Ciudadana deberá emitir su informe en el plazo de 30 días o en el menor que corresponda. Indicaciones al proyecto que autoriza al personal en retiro de Gendarmería de Chile el porte y uso de armas de fuego, boletín 13.478-02. Indicaciones del Ejecutivo, más informe financiero de la diputada señora Lorena Fríes, del diputado señor Andrés Longton y del diputado señor Cristian Araya, copias que se encuentran aparte del comparado, no están en el comparado porque no llegaron dentro del plazo, pero igual se dan cuenta de la indicación. Oficio del Fiscal Nacional del Ministerio Público, señor Ángel Valencia, por el cual responde nuestro oficio 438 acerca de la pertinencia o precedencia de que esta institución solicite al Ministerio del Interior y Seguridad Pública el otorgar protección y seguridad policial a la señora Valentina Correa y familiares en el contexto de las amenazas que estaría sufriendo a propósito de la situación acaecida con el homicidio de su padre, señor Alejandro Correa, que en paz descanse. Oficio del Fiscal Nacional del Ministerio Público, señor Valencia, que responde el oficio 469 respecto de los registros, porcentajes y estadísticas en la participación para frustrar o impedir la consumación de delitos de robo y portonazos por parte del personal y funcionario en retiro de las Fuerzas Armadas, Gendarmería y de Orden y Seguridad en los últimos 3 años. Oficio reservado 493 del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, señor Muñoz, por el cual remite información parlamentaria. Oficio de la Alcaldesa de Santiago, señora Irash Hasler, por el cual responde nuestro oficio 285 sobre los hechos de violencia suscitados en los establecimientos educacionales emblemáticos de la comuna de Santiago desde marzo de 2022 a la fecha. Oficio del número 151 de la Universidad de la Frontera, del rector de la Universidad de la Frontera, señor Eduardo Hebel, mediante el cual responde nuestro oficio 473 acerca de los motivos, costos y pertinencia de la realización del seminario titulado Prisión y Persecución Política e Irregularidad en el caso de Luis Tranamil. Informe comparado de la Biblioteca del Congreso Nacional en respuesta a nuestro oficio 436 sobre el delito de usurpación de inmuebles en Alemania y España. Se indica que respecto a la consulta de saber cómo se responde ante estos hechos del delito de usurpación, los símiles al Ministerio de Vivienda, Seremi y otros, no se pudo encontrar información, pues en ambos países se trataban a nivel de denuncia, actuar policial y fallos judiciales, y una carta de ANSOG, de la Asociación de Gendarmería
que hace alusión al proyecto en cuanto a mejorar las indicaciones para incluir a más personal en la referida normativa propuesta. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. La sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla en la orden del día, continuar la discusión y votación del proyecto que permite a los señores gendarmes en retiro portar y usar armas de fuego con ciertas condiciones. Podrán ver en sus documentos que el Ejecutivo y el señor Longton han presentado indicaciones. Y la diputada Fríes y Araya. Pero déjenme terminar, pues si estoy terminando la frase, no me alcanzaron a tomar aire. Bueno, sabrán ustedes y verán que existen indicaciones de varias diputados y diputados. Destaco la de la diputada Fríes por la forma en que está impresa. Y vamos a darle la palabra al subsecretario de Justicia para que comente la indicación del gobierno, y después a los diputados que hayan presentado indicaciones les vamos a dar también la posibilidad de explicar sus indicaciones. Señor subsecretario, tiene usted la palabra. Saludar a las diputadas y diputados presentes. Y bueno, nosotros enviamos una presentación, no sé si la podemos proyectar con la indicación. ¿Sí? Ahí sí que es posible, por favor. La diputada ya no está ya muy instalada, entonces tengo la cámara. Siéntese nomás. No, hasta el momento. Sí, está autorizado. Ya, bueno, la presentación que tenemos que va a empezar a hacerse en este momento, básicamente lo que hace es dar cuenta del proyecto actual y la indicación que nosotros presentamos. En particular, el objetivo del proyecto es permitir a los funcionarios de Gendarmería que se encuentren en retiro en el porte de armas de fuego. La indicación propuesta por el Ejecutivo lo que hace es incorporar criterios que actualmente se utilizan para los funcionarios de Carabineros de Chile en la autorización para el porte de armas. Y en este sentido, el principal fundamento, y lo recalco, el principal fundamento que tiene la indicación que presentó el Ejecutivo da cuenta de la actual situación de inseguridad y amenazas en las que se han visto involucrados y de la cual dimos cuenta en la sesión anterior, precisamente tanto con estadísticas que presenté como también con cifras que presentó el Director Nacional de Gendarmería, en razón del aumento de la peligrosidad de las personas que se encuentran privadas de libertad y la comisión de nuevos delitos de su parte. Ese es el principal fundamento por el cual el Ejecutivo ha acogido la idea matriz del proyecto, y lo que ha hecho es presentar una indicación que establece ciertos criterios sobre los cuales los funcionarios de Gendarmería en retiro, ya sea oficiales como suboficiales, puedan portar armas de fuego una vez que se encuentran en retiro, asimilándolo, tal y como lo planteamos en su momento, a las reglas que tiene actualmente Carabineros de Chile. El artículo 1 del proyecto sí, o sea, sí me pasa. Entonces, en la lámina anterior se señalaba expresamente lo que estaba planteando, los antecedentes, la indicación propuesta del Ejecutivo, el fundamento de la indicación que señala el Ejecutivo, y en la lámina siguiente se establece cuál era el artículo único que se incorporaba en la moción parlamentaria, principalmente que se incorpora un nuevo artículo al decreto ley 2859, que es el artículo 15E, que es la ley orgánica de Gendarmería, de conformidad al texto que se señalaba ahí, que principalmente se faculta al personal en retiro de Gendarmería para el porte y uso de armas de fuego. Un reglamento determinará el mérito y demás requisitos y condiciones para la procedencia de esta prerrogativa. En base a eso, nosotros, reitero, como señalamos, estábamos de acuerdo con la idea matriz. Lo que hicimos fue presentar una indicación que se asimilara, no, la anterior, la de Carabineros,
que se asimilara a los requisitos que... No sé si se puede mostrar la lámina anterior. Ahí está. En el caso de Carabineros se regula la facultad del porte de armas del personal en retiro por el decreto ley 3.356 del año 80 y el que fue modificado posteriormente por los decretos ley 3429 y 3552 también del año 80. Estos textos fijan las normas para ser aplicadas a los oficiales generales, oficiales superiores, tenientes coroneles o equivalentes y sus oficiales mayores en retiro de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, y se les faculta para portar armas de fuego que tuviesen debidamente inscrita en su nombre, en la medida que constasen con la autorización pertinente para mantener la tarjeta de identificación institucional. Entonces, en la reglamentación de Carabineros está esa norma general, y posteriormente se regula el uso de la identificación de Carabineros a través de la Orden General 2424 del 9 de septiembre de 2016, que aprueba la directiva para el otorgamiento, uso, renovación y devolución de las tarjetas de identificación. Y en esa directiva se establece que el personal institucional, cuando se acoja o se disponga a su retiro, con notas de buena conducta y un mínimo de 20 años de servicios cumplidos, se le podrá, una vez acogido a retiro y estando en la lista de clasificación número 1 de méritos, según correspondan los mismos años de servicio, ¿ya? Y ahí se le podrá autorizar al uso de la identificación que le da uso al porte de arma una vez que se encuentre en retiro. Entonces, sobre la base de esos supuestos y de esos requisitos, nosotros hicimos una indicación a la actual moción parlamentaria, en la que establecimos en el artículo primero que se incorpora en el decreto ley 2859 del año 79 del Ministerio de Justicia, que establece la ley orgánica de Gendarmería de Chile, el siguiente artículo 28 nuevo, ¿ya? Entonces, lo primero es a quienes se le podrá otorgar la posibilidad del porte de arma una vez que se encuentren en retiro, y eso es lo primero que señala el artículo 28. Y se asimila a las personas, a los rangos que tiene actualmente Carabineros de Chile, y por eso están los capitanes, los mayores, los tenientes coroneles, los coroneles, el subdirector operativo en retiro, como asimismo los directores nacionales egresados de la Escuela de Gendarmería. ¿Por qué no se señala solo los directores nacionales? Porque también puede ser, en el caso de Gendarmería de Chile, el director nacional también puede ser un civil. Entonces, la idea es que para que se asimile a Carabineros, sean personas que tienen instrucción en armas de fuego, experiencia en el uso de las mismas, y además también una cierta trayectoria en ese sentido. Claro, y después dice... ¿en la facultad? No mencionan ni participan, ¿no? Me parece que está en el artículo siguiente. O no lo tengo, pero en la indicación, o sea, no está en la presentación, pero debería estar en la indicación. Sí, los capitanes mayores, tenientes coroneles, suboficiales mayores, está en la indicación. Los suboficiales mayores y subdirectores operativos en retiro, claro, no está en la presentación, pero está en la indicación. Y esto es la misma lógica de Carabineros. Carabineros tiene actualmente esos mismos cargos, si uno hace el símil en oficiales, y los suboficiales mayores, que es el símil que tienen también en Gendarmería de Chile. Y les decía que los dos cargos más altos de Gendarmería son el subdirector operativo, que tiene que ser, según la reglamentación de Gendarmería, una persona que haya llevado la trayectoria de Gendarmería en cuanto a la planta 1 de Gendarmería, que es la que regula la de los oficiales, y en el caso de los directores nacionales, como se hace la excepción respecto a que hay directores nacionales que pueden ser civiles, se establece que sean los egresados de la Escuela de Gendarmería. Se establece cuántos años, 20 años, que son haber cumplido 20 años de servicio efectivo a la institución, que desde cuándo se pueden acoger a retiro, y es similar a la norma que tiene Carabineros que habíamos visto recién. También al momento de acogerse a retiro estuviesen en la lista número 1 de calificación, similar a la norma de Carabineros, posea una aptitud física y psíquica compatible con el uso de armas, lo mismo que en el caso de Carabineros, y la facultad para portar armas de fuego establecida en este artículo, no obsta la aplicación de lo dispuesto en la ley 17.798, que es la ley de control de armas. Es decir, se utilizan los mismos criterios y se hace aplicable la normativa general también a esta facultad
particular para el caso de del personal de Gendarmería en retiro. Luego la indicación establece otro aspecto que es relevante, que es que a las personas que se le autoriza el porte de arma de fuego, se les aplicará lo que disponga la reglamentación institucional sobre porte y uso de armas del personal en servicio activo, ¿ya? Y esto se realizará mediante un reglamento que debe dictar el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que regulará los trámites y demás condiciones en base a la potestad que establece la ley. Se le da una potestad reglamentaria al Ministerio de Justicia para reglamentar aquello, y en el artículo transitorio que proponemos se establece un plazo para la dictación de este reglamento, que sería de 6 meses a contar de la dictación de la ley en el diario, de la publicación de la ley en el diario oficial. Eso es, presidente, la indicación en los términos que se había comprometido el Ejecutivo, entendiendo que apoyamos la moción y los fundamentos de la moción también, y tal y como nos habíamos comprometido, estamos presentando la indicación, la presentamos de forma con los requisitos señalados. Muchas gracias, subsecretario, por la exposición. Muchas gracias. Tengo una duda técnica. Bien, en el artículo A de la indicación, ustedes ponen que gendarmes hubieran cumplido a lo menos 20 años de servicio sexual. Pero Ya, que a lo menos hayan tenido 20 años de servicio, pero el tema es que a los 20 años de servicio, por ejemplo, los sargentos primero no cumplen con esto, po. Un suboficial mayor recién cumple, o sea, llega al grado a los 30 años de servicio. Entonces, todos los con 20 años de servicio al final del día no están dentro de lo que ustedes determinaron acá. ¿Me entienden, no? Y yo lo entiendo como requisitos copulativos, o sea, se está asimilando a Carabineros. Una cosa es que usted cumpla 20 años, que es una condición que le pone, y después otra condición es que haya tenido ciertos rangos para arriba. Y obviamente el suboficial mayor de los 30. Pero, presidente, lo de los 20 años al final es una frase bonita puesta ahí nomás, porque en la práctica nadie que tenga 20 años llega a cumplir ninguno de estos otros. Entonces, Capitán, mayor, teniente coronel. Todos los de retiro son de 20 años. Lo de los 20 años corre para los oficiales. Vamos a juntar 3 preguntas, subsecretario, y de ahí le damos la palabra. Diputada Fríes y después diputada Araya. Gracias, presidente. Quería preguntarle al subsecretario cómo hace la equivalencia entre los rangos, porque Carabineros tiene, a partir de teniente coronel, más cargos de oficiales que los que tiene Gendarmería. Entonces hay que optar por algún tipo de equivalencia que puede ser de abajo hacia arriba, y me da la impresión de que este es de arriba hacia abajo. Por eso lo pregunto, porque en la indicación que yo presenté es más restrictiva, porque hicimos una lectura de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Eso es lo primero. Y lo segundo, respecto de los 20 años. En la indicación presentada por nosotros, por mí, establecía 30 años, considerando que esa es la carrera, y pensar que en 20 años es muy corto, y que la tendencia, seguramente usted me podrá aclarar, es que a los 20, que hayan retiros anticipados entre los 20 y los 25 años, seguramente para ir a engrosar las filas de la seguridad privada. Entonces, efectivamente me parecería que subir el rango genera, a mí por lo menos me genera mayor confianza respecto del porte y tenencia de armas. Y lo último, respecto de la indicación que usted plantea, es que, y también lo digo en relación a la que yo planteé, es si en el caso de Carabineros el porte de armas está ligado a la tarjeta de identificación institucional. Quiero saber que si en el caso de Gendarmería sería lo mismo para hacer la equivalencia, o si sería distinto. Y de ser lo mismo, entonces creo que hay que complejizar un poquito más,
porque la normativa de Carabineros ha dado lugar a confusiones respecto, por una parte, de la autorización de estas tarjetas institucionales que pasaron de tener una validez en los suboficiales de cada 5 años a una cuestión por default en el porte de armas. Entonces quiero saber si hay alguna correspondencia ahí. Y segundo, porque también ha habido mucha regulación en Carabineros que pareciera que no queda muy claro si se atienen a los requisitos establecidos en el artículo 6, si no me equivoco, 3 y 6 de la Ley de Control de Armas, o si todo esto va a pasar a reglamento. Y por último, una última pregunta. Yo había puesto lista 1 y 2 de calificación, mejor si es 1, pero mi problema tiene que ver con lo siguiente. La calificación a los funcionarios de Gendarmería se realizan respecto del año anterior, no de toda la carrera. Y entonces puede pasar que haya habido una sanción administrativa en el año 2018, por ejemplo, o 2017, y que esa sanción administrativa no aparezca porque la calificación se hace respecto del año anterior. Y por ejemplo, para dar un ejemplo, alguien podría haber ejercido una acción de violencia, por ejemplo, respecto de una persona detenida, privada de libertad, que tener una sanción por ello y que no aparezca en la lista de calificación. Entonces, ¿cómo hacemos que efectivamente quienes porten armas tengan un registro de conducta que no es solo la evaluación de calificación, que incluso en estos días sectores de oposición han dicho que aquí se califica al 100 a todo el mundo, y evidentemente esta es una forma también de hacerse los lesos con la experiencia y la conducta profesional durante todos esos años? Señor subsecretario, ¿quieren hacer más preguntas? Bueno, diputado Araya y después diputada Plasencia. Como eran muy largas, o sea, como eran varias las de la diputada Frías, me parece que es suficiente para el subsecretario, y hacemos una segunda ronda. Subsecretario, y importante me pareció lo de la TICA, si hay una homologación en cuanto a eso, y efectivamente si la lista en que uno está es la lista del último año cuando se va, o hay un historial de la carrera. Me parecieron dos preguntas atendibles. Bueno, presidente, por su intermedio, respecto al año de retiro que preguntaba la diputada Navellán, efectivamente alguien con 20 años podría llegar a las categorías que se señalan ahí para los oficiales. Efectivamente es más complejo en el caso de los suboficiales, pero tampoco no sería imposible, ¿ya? Pero entendiendo que ese es el rango que se establece también para Carabineros, nosotros lo fijamos en aquello. Pero solo una persona se puede retirar con 20 años, desde los 20 años en adelante. Entonces, por eso está esa claro, pero con pensión, con retiro propiamente tal. Entonces, por eso está esos años, y además haciendo la homologación, efectivamente la indicación de la diputada Frías establece desde los 30, me parece que eso es algo que se podría acoger si es que uno tiende a esa idea. En cuanto a las equivalencias que preguntaba la diputada Frías, efectivamente nosotros lo tomamos desde el rango superior hacia abajo, ¿ya? No desde el inferior hacia el superior. Y nos basamos principalmente en un documento. No hay un documento dictado por resolución que establezca la equivalencia, sino que hay un documento, uno podría decir, no oficial, pero no formal, en estricto sentido de la palabra, de las Fuerzas Armadas, que establece la equivalencia en el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Carabineros y Gendarmería. Y sobre esa equivalencia nosotros elaboramos el proyecto. Es decir, en Carabineros los rangos son director general, general inspector, general, son los 3 rangos superiores de la institución, que se asimilan a director nacional de Gendarmería y subdirector operativo, ¿ya? La única salvedad respecto al director nacional es la que hicimos nosotros en el proyecto, de que en el caso de que sea el civil no tiene sentido, o no el sentido propiamente tal que tendría para el proyecto,
y por lo mismo, bueno, además no tiene el uso de armas, no tiene la instrucción, etcétera, etcétera. Y luego, lo que se asimila en cuanto a carabineros es coronel, teniente coronel, mayor, capitán, teniente. Y hasta ahí, bueno, y además el control de armas se le entrega al subteniente. Y en el caso, esos serían los rangos similares a coronel, teniente coronel, mayor y capitán. Gendarmería tiene más rangos hacia abajo, por eso se genera la discrepancia con la propuesta que ustedes hicieron, que partieron desde abajo en el fondo, ¿ya? Y en este caso sería acotada a esos cargos. Luego, en cuanto a la tarjeta de identificación, bueno, los años de servicio ya lo señalé. Respecto a la tarjeta de identificación, en el caso de Carabineros, y era importante en ese sentido la presentación, lo que nosotros dijimos, hay una habilitación general que está en la ley orgánica de Carabineros. Posteriormente a ello, como esto se regula mediante la reglamentación de la tarjeta de identificación, tiene relevancia la reglamentación de la tarjeta de identificación para el porte de armas del personal en retiro en Carabineros. A diferencia del caso de Gendarmería, que lo que nosotros estamos proponiendo es que esto quede en la ley con los requisitos generales, ¿ya? Más un reglamento que va a dictar el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y ese reglamento debería especificar algunas cosas en el marco de lo que señala la ley. Ahora bien, la tarjeta de identificación de Gendarmería tiene otros fines, ¿ya? Tiene fines que tienen que ver con bienestar social, tiene fines que ver con que se reconozca que ese personal es personal en retiro, ¿ya? Pero no tiene el fin, no se utilizó para el porte de armas. Y en este caso tampoco quedaría con ese fin, porque el porte de arma quedaría entregado a los requisitos que establezca la ley, más los requisitos que sume el reglamento en razón a las especificidades que tenga conforme a la ley. De ahí, presidente, por su intermedio, en razón de la pregunta que usted ratificaba que podría ser interesante de especificar, la calificación funcionaria. Efectivamente, nosotros establecimos que fuera lista 1, ¿ya? Tal y como es lo que se establece en la reglamentación de Carabineros. Pero efectivamente la calificación funcionaria está dada según la última calificación, ¿ya? De ahí puede tener mucho sentido que se establezca algún reenvío específico para el reglamento. Es decir, que en el reglamento se señale que, por ejemplo, algo me parece más de potestad reglamentaria, pero que ciertas sanciones administrativas no lo habiliten para el porte de armas, ¿ya? Y habría que poner específicamente algunos mandatos para el reglamento, ¿ya? Eso es algo que me parece que se podría especificar en la lógica que plantea la diputada Fríes, y quizás podríamos nosotros ahora ver alguna redacción que pueda ser atingente, entendiendo que esto se va a ir votando de a poco. Eso, presidente, no sé si se me quedó alguna en... Queda claro. Diputado Araya. Gracias, presidente. Saludar al subsecretario. Y creo que en general la indicación creo que va en la línea correcta, creo que mejora el proyecto, pero tengo algunas observaciones. En primer lugar, en cuanto a los suboficiales, a ver, aquí hay que entender primero que homologarlo exactamente a la realidad, por ejemplo, de Carabineros, no es lo más justo, toda vez que la cantidad de plazas, en el fondo la cantidad de espacios que hay hacia arriba es significativamente menor. O sea, el grado de general no existe. Y en el fondo lo más asimilable sería el director de Gendarmería y el segundo, hermano. O sea, estamos hablando de 2. Para entender un poco cómo es esta pirámide, que entre comillas sería mucho más estrecha en la plana más mayor. Por tanto, me parece bien que se consiga que desde el grado de capitanes, mayores, comandantes y coroneles se arregla hacia abajo. Ahora bien, en el caso de los oficiales mayores, creo que queda muy estrecho. El personal, en el caso de los oficiales, su oficial mayor está a partir de los 30 años. Entonces, es bastante tiempo en la institución. Por tanto, y siempre que exista la posibilidad. Por tanto, el poder incorporar sargentos primeros y suboficiales, que es personal que ya tiene 25 años o más de servicio, creo que permite poder hacer en la práctica una homologación más justa con la realidad propia de Gendarmería,
que es distinta a la de Carabineros, dado que la plana mayor de Carabineros es bastante más ancha, tiene muchos más generales, tiene más, más coroneles, etcétera. Eso es un aspecto. Por tanto, creo que podríamos mejorar la propuesta del gobierno en esa línea. Lo segundo, cumplido por ejemplo, los 20 años de servicio efectivo, me parece absolutamente sensato. Es un poco la disposición. De hecho, lo más fácil sería que todas las instituciones, en vez de hablar de grados, habláramos de años de servicio. Nadie llega a ninguno de estos grados con menos de esos años de servicio, pero lo lógico es que, independientemente de si hay o no hay espacio, que es bastante contingente, si hay espacio hacia arriba, producto de la renovación del personal, son los años de servicio, que es lo más justo en términos de tratamiento. De hecho, podríamos incluso simplificarlo sin logrado. Y finalmente, tengo ahí una duda, que es en relación a este reglamento. Yo no sé si todo queda radicado, en el caso de Carabineros, en el caso del general director. Aquí abrimos la posibilidad, en el fondo, a un ¿cómo se llama?, a una determinación del Ministerio de Justicia. Y estoy pensando que es muy probable, o esperamos, al menos creo que hay muchos que estamos apostando a que, en caso de existir el Ministerio de Seguridad, quede radicado esto en el Ministerio de Seguridad y ojalá, sí, sí, Gendarmería, y ojalá pase a ser una policía propiamente tal. Esa es la aspiración. Yo creo que incluso la diputada Frías va a estar conmigo en esta propuesta. Yo estoy seguro que te voy a poder lograr convencer, porque va a tener buenas consecuencias para tus preocupaciones. Pero quizás, o ahí tal vez la pregunta, ¿es necesario que esto quede a nivel de un reglamento dictado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, o, dado que la autorización la da el director, sea el mismo director el que arregle en el fondo el procedimiento? Esa es la pregunta. Muchas gracias, diputado Araya. Diputada Plasencia tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes. Saludo a través de su intermedio al subsecretario. Sí, hay varias cosas que también me llaman la atención. Lo primero es que yo creo que aquí hay un tema que también es parte de lo que hemos visto en algunas otras instituciones, como el caso de Carabineros, discusiones sobre la necesidad, por ejemplo, de alargar la carrera funcionaria y los años de servicio. Entonces me parece que quizás, yo soy de la idea de que un gendarme en este caso, a partir de los 20 años de servicio que tiene posibilidad de retiro, creo que todavía está en una posibilidad de continuar en servicio. Se requieren más gendarmes, se requiere fortalecer la planta, por lo tanto yo sería de la idea de alargar, ¿no?, la carrera funcionaria. Claro, no lo vamos a hacer a través de este proyecto de ley, pero sí me parece que poner 20 años como mínimo es muy poco. Quisiera saber, en ese caso, más o menos con qué promedio de edad se están jubilando hoy día o se están retirando los gendarmes. Ojalá tener una idea en comparación, por ejemplo, con Carabineros, sería útil. Lo otro, respecto del punto C, que indica como algunos de los requisitos, dice que posean una aptitud física y psíquica compatible con el uso de armas. En este caso, ¿quién acredita esa aptitud? Me parece que es importante saberlo, porque estamos hablando de requisitos que son posteriores al retiro, y por tanto sería bueno saber quiénes son, en este caso, las instituciones o los profesionales aptos para esa acreditación. También me parece que en la ley debieran especificarse algunas consideraciones que me parecen importantes respecto de la lista 1, porque acá, como se hablaba de que justamente la lista en la que queda justo el momento antes, el año antes de retirarse, y no tiene necesariamente, y no recoge necesariamente su carrera o su historial, a mí me parece que hay algunas consideraciones que podrían ponerse, como por ejemplo, casos de violencia intrafamiliar. Yo creo que es peligroso que una persona esté autorizada para portar armas si en su historial
ha tenido casos de estas características. Me parece que es un peligro, por lo tanto, consideraciones como esas quizás deberían ser parte del marco normativo considerado en la ley y que ese sea el marco también sobre el cual se establezcan las consideraciones reglamentarias, para que no queden solo radicadas en el reglamento. Eso, presidente. Castro. Gracias, señor presidente. Mire, con respecto a lo que propone el Ejecutivo, yo tengo varias cosas que no me parecen. Encuentro que es redundante exigir los 20 años de servicio porque es el piso mínimo para poder jubilar. Nosotros, y le quiero informar a la comisión, hay algunos firmantes de un proyecto que ingresó la semana pasada acá al Congreso, donde efectivamente no solamente habla de gendarmes, sino que en general de las Fuerzas Armadas y pone como la vara 20 años de servicio. Con 20 años de servicio, una persona que en el fondo jubiló independiente del grado, porque es completamente discriminador, siento yo el grado, a los 20 años con hoja intachable de vida, esa persona perfectamente podría ocupar, podría portar armas. Creo yo que es lo más justo. No lo vamos a resolver en este proyecto porque incluye también a carabineros y en general a las demás Fuerzas Armadas. Entonces, les informo eso. Segundo, hablar de 30 años, como hablaba la diputada, creo yo que, con todo el respeto a su indicación, es una falta de respeto porque son personas que nos han servido 20 años, que han estado en lugares sumamente complicados, han sido personas que juraron dar la vida por nosotros y muchas veces están en condiciones sumamente difíciles. Es por eso que se jubilan a los 20 años, a diferencia que cualquier otro mortal. Es porque efectivamente tienen un trabajo mucho, mucho más duro y por lo tanto yo creo que haber cumplido con 20 años, por Dios que por lo menos para mí está completamente cumplida la labor y por lo demás no tenemos por qué andar diferenciando, siento yo, a Gendarmería con Carabineros. Son tareas distintas, es cierto, pero los dos están sometidos a una presión y muchas veces sometidos incluso a tener que, ya veíamos el caso, para terminar, ya veíamos el caso, por ejemplo, los gendarmes cuando estaban en la Araucanía, cuando tenían tomado a un par de personas mapuche, los tenían a ellos completamente acogotados dentro de la cuestión y ellos ni siquiera hicieron uso de su arma de servicio. Entonces, esa es la gente que hoy día nosotros les decimos perfectamente con este proyecto de ley, usted puede y debe tener en el fondo la posibilidad de portar armas. Es eso, señoramente, señor presidente. Gracias. Diputado Castro, concuerdo con su intervención. Diputado Andrés Longton, ¿está por acá? No, es que estamos sesionando al lado en Constitución, pero es que quiero pedirle que también pueda venir a explicar su indicación. También es sustitutivo. Está en la sala al lado, dos más allá. Diputada Fríes, ¿le parece que leamos la suya y usted le explica? Carolina, ¿se puede leer la indicación de la diputada Fríes? Bueno, señor secretario. En el fondo vamos a partir con la votación. Este proyecto es un artículo único que modifica el decreto ley de la Ley Orgánica de Gendarmería, que establece un artículo 15E y se han presentado diversas indicaciones. Vamos a dar lectura a la indicación de la diputada Fríes que modifica el artículo único, no lo sustituye, lo modifica. Por favor, Carolina, si eres tan amable de darle lectura. No, porque estamos haciendo... Ya. No. Hace tiempo. Ya, vamos a hacer lectura primero al de la diputada señora Lorena Frías, mientras se incorpora el diputado Longton, que dice relación con, para reemplazar en su artículo único la expresión al personal en retiro por la frase a tenientes, coroneles y suboficiales mayores en retiro. Como segunda cosa, también propone reemplazar en su mismo artículo único la frase para el porte y uso de armas de fuego por la siguiente expresión: para mantener la tarjeta de identificación institucional que le correspondía en servicio activo previa autorización otorgada mediante resolución fundada por la o el Director Nacional de Gendarmería de conformidad con las reglas legales y reglamentarias pertinentes.
Además, incorpora la posibilidad de suprimir en su artículo único la frase "un reglamento determinará el mérito y demás requisitos y condiciones para la procedencia de esta prerrogativa", e incorporar los siguientes incisos 2 y 3 nuevos, serían en este caso el siguiente tenor. Las personas autorizadas a mantener la tarjeta de identificación institucional mencionada en el inciso anterior podrán portar las armas de fuego que tengan debidamente inscritas a su nombre de conformidad con lo dispuesto en el decreto número 400, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley número 17.798 sobre control de armas, o el texto que lo reemplace. En este caso, la resolución dictada por la o el director nacional de Gendarmería podrá otorgar la autorización para mantener la tarjeta de identificación institucional que les correspondía en servicio activo únicamente cuando se verifique el cumplimiento de lo siguiente. A. Que la o el solicitante cumpla los requisitos señalados en el párrafo tercero de la letra C, la letra D, E, F y G del artículo 5A del decreto número 400, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley número 17.798 sobre control de armas, o el texto que lo reemplace. B. Que la o el solicitante hubiere cumplido 30 años de servicio activo en Gendarmería. C. Que la o el solicitante hubiera obtenido al momento del retiro de Gendarmería clasificación en la lista número 1 o 2. Y D. Que la o el solicitante no hubiera sido objeto de anotaciones de mérito en su hoja de vida o de medidas disciplinarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del decreto con fuerza de ley número 1991, que fija el estatuto de personal perteneciente a la planta 1 y 2 de Gendarmería de Chile. La vigencia de la tarjeta de identificación que fuera otorgada para permitir el porte de armas de fuego en los términos señalados en el inciso anterior será un máximo de 5 años, contados desde su otorgamiento, sin perjuicio de la posibilidad de renovación sucesivas, por un plazo máximo de 1 año, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos que dieron lugar a su otorgamiento. Bien, otra modificación, presidente. Desde el punto de vista de otra modificación, que sería a la ley 19.296, que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado, existe una modificación, presidente, que le vamos a dar lectura. Para incorporar el inciso tercero del artículo primero entre las expresiones "a las fuerzas de orden y seguridad pública" y "a los funcionarios de las empresas del Estado" la frase "a Gendarmerías de Chile". Eso sería, presidente. Muchas gracias. Le damos la palabra a la diputada mocionante de la indicación para explicarla. Quiero hacer una pregunta sobre los indicantes. Gracias, presidente. Bueno, de ciertas cuestiones que me preocupan. En la primera parte, efectivamente, nosotros en el equipo habíamos hecho la incursión de abajo hacia arriba en los temas de grados y se me fue el tema de coroneles, pero la idea era que fuera a coroneles, a tenientes coroneles y suboficiales mayores. Luego yo vinculé en esta idea de homologar la tarjeta institucional de Carabineros a la tarjeta institucional de Gendarmería, pero el subsecretario me acaba de señalar que no tiene la misma vinculación, digamos, que en Carabineros, por lo tanto, ahí quedaría bien la indicación sustitutiva del Ejecutivo. Pero lo que sí interesa es que hayan elementos claros que vayan a ir al reglamento. Entre ellos, por eso que yo establezco en el punto 3 la necesidad de acoplarse a los requisitos que establece la ley de control de armas, porque es necesario que cada cierto tiempo, una vez en retiro el personal de Gendarmería, se pueda someter a los requisitos de la ley, por ejemplo, en términos de alguna patología psicosocial, algún tema, digamos, que haga que no vayan a portar armas gente que no esté necesariamente en su sano juicio. Reenviándolo a la ley, se debe cumplir como cualquier ciudadano con efectivamente cada cierto tiempo hacer esos exámenes. Y por otro lado, tiene que ver también con a lo menos mandatar ciertos requisitos respecto de lo que le planteaba en la lista 1,
que es que además de que sea calificado en la lista 1, haya una vinculación a una intachable hoja de vida, a la falta de condenas administrativas, que me parece que ahí sí cobra sentido entregar el porte de armas, pero no, uno, hay manzanas podridas en todos lados, uno no por ser gendarme se libera de que efectivamente haya algún problema que no hayamos visto y que pueda significar, por ejemplo, violencia intrafamiliar como una de las cuestiones. Y por último, lo que decía la otra vez, y aunque se trate de personas en retiro, que de una manera un poquito sarcástica el presidente me señalaba la otra vez que se trataba de gente que ya no estaba en asociaciones, también consulté, se mantienen vinculados a las asociaciones, y por lo tanto lo que no puede pasar es que tengamos un cuerpo que pueda aportar armas personales manteniendo ciertos vínculos con las asociaciones, y que eso no esté prohibido como lo está en el caso de las Fuerzas Armadas y en el caso Carabineros. Entonces, de avanzarse en este proyecto, creo que es clave que no puedan haber asociaciones en el caso de Gendarmería. Gracias, diputada. A mí me parece interesante el punto que hace la diputada en el número 4 respecto a las asociaciones, pero creo que no es parte de las ideas matrices del proyecto. Este proyecto es para posibilitar el porte de armas de personal en retiro, no se mete en la parte sindical o de asociaciones laborales. Entonces, quería pedirle a la Secretaría cuál sería el procedimiento para declararlo fuera de las ideas matrices. No, presidente, las indicaciones que se presentan tienen que tener relación con las ideas matrices fundamentales del proyecto, y usted está facultado para declarar la admisibilidad o inadmisibilidad. Yo entiendo que esta indicación no sería parte de la idea matriz, esa es la opinión del secretario, pero en última instancia usted decide si es admisible o inadmisible. Concuerdo con el secretario, entonces la número 4 en la página 8 se declara inadmisible. Diputada Plasencia, me había pedido la palabra. En general, porque ya se leyeron las indicaciones, mire, presidente, más allá de algunos más... Sí, pero ya la leímos, o sea, digamos, yo creo que de algún modo, presidente, estas indicaciones, a mi juicio, salvo algunos matices, están más o menos en líneas que podrían llegar a ser concordantes. Y creo que no sería malo hacer un esfuerzo para intentar aunar un texto, incluida la indicación del Ejecutivo y otras que están acá, con los asesores técnicos, los abogados y abogadas de los diputados y diputadas, como para concordar un texto común que se pudiera votar. No sé si le parece, pero propongo que se pueda hacer una mesa técnica y que se pueda homologar algunos textos. La idea de la diputada Plasencia, los diputados la puedan comentar. Queríamos leer la del diputado Longton ahora, aprovechando que nos honra con su presencia, y que pudiera explicar la indicación, si la puede leer Carolina, porque entendemos que el diputado estaba en una comisión en la sala de al lado de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, aparte de colaborar con su bancada, la segunda más grande del Congreso, después de la UDI. Con comerciales. Sí, presidente, damos lectura a la indicación 2 del comparado página 4 del diputado señor Andrés Longton para sustituir por uno nuevo el artículo único en el siguiente tenor. Artículo único. Introdúcese un nuevo artículo segundo al decreto ley número 3356 que fija normas uniformes para ser aplicadas a los señores generales almirantes y suboficiales mayores en retiro de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, pasando el actual artículo único a ser el artículo primero del siguiente tenor. Artículo segundo. Los funcionarios pertenecientes a la planta de oficiales penitenciarios de Gendarmería de Chile en retiro estarán facultados para aportar las armas de fuego que tengan debidamente inscritas a su nombre, sin perjuicio de aplicárseles lo que disponga el reglamento institucional respectiva para el personal en servicio activo. Eso sería, presidente. Presidente, y falta la última indicación del diputado Cristian Araya. Sí, pero dejemos que Longton explique la de él. Ya. Diputado Longton, Diputado Longton tiene la palabra para explicar la indicación suya. Presidente, es muy simple la indicación.
lo que busca la indicación es tener una ley espejo de lo que existe con Carabineros y las Fuerzas Armadas, pero circunscribiéndola al decreto ley que regula este aspecto para las Fuerzas Armadas y Carabineros, para efectos de que quede todo, desde el punto de vista legislativo, con un orden claro en el decreto ley, para no modificar la ley de Gendarmería, porque si es así, también tendrías que modificar la de Carabineros y la de las Fuerzas Armadas. Recién estaba hablando, por si termino, con el diputado Araya, que creo que puede tener un problema la indicación, porque hablamos de plantas oficiales, creo que habría que incorporar las suboficiales, pero lo que buscamos con esta indicación, básicamente, presidente, es que no hay un trato diferenciado ni para los gendarmes, ni para las Fuerzas Armadas, ni para Carabineros, y que tengan un estándar igualitario respecto al uso de armas de fuego en retiro, presidente, y por eso buscamos que fuera una indicación similar a lo que existe respecto a las Fuerzas Armadas y Carabineros, que me parece que están todos. Gracias, diputado Longton. Le pedimos a la Secretaría entonces que adecue el error de tipeo ahí del mocionante de no haber puesto plantas de oficiales y suboficiales Como dice la Cristiana Araya. con la mano, exacto. Y entender que es sustitutiva la del gobierno. Al del proyecto. Al de proyecto, según. Por eso. No, sí sé, pero la del gobierno, que es la que votaríamos primero, es la del gobierno. Sí, exacto. Que es sustitutiva, y no sé si el subsecretario, antes de que votáramos la del gobierno y habiendo escuchado la del señor Longton y las de la señora Frías, quisiera hacer un último comentario antes de la votación. Es la única que nos quedaría. También. Después le damos la Araya y después le ofrezco la palabra al subsecretario. La indicación del diputado Cristian Araya, que primero al artículo único del proyecto lo modifica para agregar un inciso segundo del siguiente tenor. Para los efectos de esta ley se entenderá que los oficiales y suboficiales en retiro con 20 años de servicio en Gendarmería de Chile estarán facultados para portar las armas de fuego que tengan debidamente inscritas a su nombre, sin perjuicio de aplicárseles lo que disponga la reglamentación institucional respectiva para el personal en servicio activo. Esa es la indicación del diputado Araya. Diputado Araya, para explicar su... Sí, es un poco en el mismo tenor. Así debiésemos avanzar también en las Fuerzas Armadas y Carabineros y Policía de Investigaciones, es la lógica de los años de servicio, porque a propósito del concepto que utilizó el diputado Longton de la igualdad, claro, el tema es que la equidad, que muy bien conoce la distinción el diputado. ¿Por qué? Porque son distintas las plantas, el diputado Chalper, son distintas las plantas. Entonces, por eso es mejor que no sean iguales, sino equitativas. Equivalente. No, ¿por qué? Porque precisamente, como lo mencioné antes, no estaba el diputado Longton, por eso entiendo que no hubiese escuchado el argumento, pero las plantas de la institución de Carabineros con la Gendarmería son distintas. El grado de generales hay 40, 50, ahí me puede corregir, generales en Carabineros versus, en este caso, lo equivalente serían 2. Entonces, por eso apostar a los años de servicio, yo creo que todos debiésemos ir apostando, porque es precisamente la experiencia y no el grado aquello que justifica precisamente el tema del porte de armas. Y un poco esa es la indicación que incorpora, hace este alcance de, tanto en casos oficiales y suboficiales, en retiro, con 20 años de servicio en Gendarmería, podrían estar facultados para el porte de armas conforme a la reglamentación que después se detalla. Gracias, presidente. Gracias, diputado Araya. Señor Longton. Sí, una duda con respecto a lo que dijo por su intermedio el diputado Araya. Siempre cuando está en retiro son 20 años. No necesitas explicitarlo y señalarlo expresamente. Podría decir en retiro. No, está bien, pero en retiro el concepto jurídicamente se entiende que en retiro es desde los 20 años. Es a partir de los 20 años. No, sí sé, pero a partir desde.
Sí, se pasó. Pero quería preguntarle ahí presidente, al Ejecutivo que nos aclare eso, porque ¿es necesario poner 20 años o no? Si es necesario, se pone, pero si no es necesario, lo dejamos en retiro, porque se entiende que en retiro podría ser desde los 20 años. Sí, pero... O por invalidez. Claro, pero para legislativamente está tratado, regulado hoy día, en retiro se entiende de los 20 años. A ver si nos puede aclarar eso, porque si no, no hay ningún problema. Le damos la palabra al subsecretario para hacer comentarios generales. Diputado Araya, si puedo abusar de su paciencia y se puede cerrar la puerta porque está el diputado Castro hablando en off con la prensa ahí. Subsecretario. Sí, bueno, presidente, por su intermedio, algunas de las cosas que han salido aquí en la comisión, me parece que es positiva la conversación que se ha dado, principalmente porque además de las indicaciones da cuenta de que en general hay un ánimo de entregar o de que efectivamente se apruebe la idea original del proyecto, estableciendo ciertos requisitos. Y eso me parece que ha sido una buena conversación tanto de ustedes como también con lo que planteó el Ejecutivo. Yendo a lo último que salió, la indicación del Ejecutivo señala las categorías en retiro y añade un requisito, ¿ya? Para precisamente hacerse cargo de lo que plantea el diputado Lonton, que hubiesen cumplido a lo menos 20 años de servicio efectivo en la institución. Es decir, una persona que se encuentra en retiro, pero que le establece un rango de efectividad en el cumplimiento, porque yo creo que es muy relevante ir al fundamento de la moción parlamentaria, que señalan los propios mocionantes, que tiene que ver con el aumento de las amenazas, la inseguridad que tienen los gendarmes por el ejercicio de sus funciones. Ese es el objeto de que los gendarmes que se encuentran en retiro puedan portar armas de fuego una vez que se retiren, principalmente para poner a resguardo su seguridad, su integridad física y quizás la de sus familiares, la de sus personas cercanas, producto de amenazas que hemos visto que han recibido por el ejercicio de sus funciones. Y entendiendo que ese es el fundamento, tenemos que ser coherentes con el fundamento. Entonces, en ese sentido, es muy probable que una persona que se encuentra en retiro, que ha estado un largo tiempo en la institución, que ha cumplido labores relevantes en la administración de un centro, que ha cumplido funciones relevantes en una dirección regional, que ha tenido que tomar decisiones relevantes como alcaide, que ha tenido que cumplir funciones relevantes como director nacional o como subdirector operativo y tomar decisiones complejas como trasladar a personal peligroso, intervenir unidades penales, generar procesos de allanamiento. Tiene sentido que a esas personas, que son probablemente las que van a amenazar, nosotros los protejamos, ¿ya? Y les permitamos como Estado que estas personas puedan portar armas una vez que se retiran, ¿ya? Y por lo mismo, esto ya se había hecho en la legislación de Carabineros, entendiendo en la misma lógica, y se había establecido ciertas categorías o ciertos grados a través de los cuales se entendía que esas personas tenían ese tipo de amenazas. Pero además también es importante que consideremos que para utilizar un arma de fuego se requiere tener una cierta formación y además también mantener ciertas condiciones para poder realizar eso adecuadamente. Y en ese sentido, la indicación que plantea el Ejecutivo establece quienes cumplen con esas condiciones, pero además también quienes han tenido esa situación de riesgo mayor, ¿ya? Efectivamente, lo que nosotros hicimos fue hacer una equivalencia, porque no son las mismas plantas, ¿ya? No tienen las mismas denominaciones y no son las mismas plantas. En el caso de los oficiales, lo que se plantea para Carabineros de Chile es que los oficiales generales, oficiales superiores, tenientes coronales o equivalentes puedan estar autorizados para el porte de armas de fuego. Y en el caso de los suboficiales, en el caso Carabinero, se plantea los suboficiales mayores. Y esas equivalencias son las que nosotros hicimos en el proyecto que presentamos, en la indicación que presentamos. Es decir, para los oficiales oficiales ciertas categorías: director nacional, subdirector operativo, hasta capitán. Y en el caso de los suboficiales mayores, la equivalencia se produce, podríamos decir, cálculo, ¿ya? Uno podría pensar si agregamos los suboficiales, ¿ya? Y eso es algo que
efectivamente me parece que podría ser razonable agregar a los suboficiales, dado el tipo de función que cumplen al interior de un establecimiento penitenciario, ¿ya? Y en ese sentido nosotros como Ejecutivo estaríamos disponibles para, junto con que diga suboficiales mayores, agregar los suboficiales, entendiendo que los suboficiales también son una categoría de, podríamos decir, de potencial riesgo al interior de los establecimientos penitenciarios por el tipo de función que cumplen, ¿ya? Los suboficiales. El suboficial mayor, suboficial, y después vienen los sargentos. Gracias, subsecretario. Diputado Castro, sobre el punto. Yo creo una cosa sobre el punto. Saben que aquí me parece sumamente hasta irrisorio de repente que nosotros nos ponemos a hablar de suboficial mayor, sargento primero, sargento segundo. Yo les voy a decir una cosa: la amenaza no la reciben por grado. O sea, el grado, uno no recibe por grado la amenaza, uno la recibe porque en el fondo está haciendo su quehacer frente a una persona que lo amenaza. Y por lo tanto, justamente, y vuelvo a repetirlo, aquí hay una indicación que habla de 20 años de servicio. En 20 años de servicio, señores, usted, si tuvo conducta intachable, tiene todo el derecho, porque yo fui cabo, o fui sargento, o fui general, a mí me amenazaron igual. Muchas gracias, señor presidente. Sí, al tiro. Gracias, diputado Castro. Yo quería aclararle a la comisión que la del Ejecutivo es una sustitutiva, y yo he presentado junto al diputado Castro y otros diputados, me parece bien la indicación del Ejecutivo. Le hemos hecho 2 cambios muy pequeños. Cuando se da el Ejecutivo 6 meses para redactar el reglamento, hemos puesto una indicación para que sea en 2 meses, porque esto es una urgencia y creo que se podrían apurar, ¿cierto?, los tiempos. Y después hemos sumado un rango nuevo que es el de suboficiales, que es una petición que nos han hecho llegar muchos gendarmes, muchas asociaciones. Sabemos que en Carabineros es suboficial mayor, pero en este caso estamos pidiendo que se sume la palabra, después de coroneles, la palabra de suboficiales. Yo sé que voto al final, pero solamente dar mi opinión, que me parece bien la indicación del Ejecutivo con estos 2 pequeños cambios. 6 meses a 2 y suboficiales, además de suboficiales mayores. Diputado Longton. Gracias. Pues. Pero tengo la duda respecto a la aptitud física. No sé si es que respecto a Carabineros y las Fuerzas Armadas, ¿hay algo similar respecto a la aptitud física? ¿A qué se refiere con la aptitud física? ¿De qué manera vamos a interpretar que alguien tenga la aptitud física para poder portar o no un arma? ¿Y de qué manera se hace esto con Carabineros y las Fuerzas Armadas? Porque el decreto de ley, insisto una vez más, no establece ese requisito para el caso de estas 2 instituciones. Eso, gracias, presidente. Señora diputada Plasencia. Gracias, presidente. Sí, yo había propuesto y todavía está ahí pendiente la posibilidad de constituir una mesa técnica, porque entiendo que hay acá propuestas que van saliendo que no son contrarias unas de otras y que puede, digamos, hacerse un texto que sea concordado con los diputados y diputadas mayoritariamente de la comisión. Lo planteo porque se acaba de presentar una indicación que usted ha leído, presidente, y yo en ese caso me veo la obligación de insistir, algo que me parecía que era más o menos, digamos, aceptado y que tiene que ver con no solo la lista 1 al momento del retiro, sino que la intachable conducta y la hoja de vida intachable, digamos, sin anotaciones de demérito, sin sanciones por casos como, por ejemplo, violencia intrafamiliar, y otra que no me parece menor cuando hablamos de personas que van a portar armas de fuego. Entonces, ¿por qué no hacemos una mesa técnica, presidente, para que podamos concordar un texto? Porque yo veo que si no vamos a empezar a incorporar indicaciones, porque nosotros también podemos hacer una indicación rápidamente y meterla, pero eso nos va a demorar y va a entorpecer un poco la discusión. Yo justamente tomando su llamado, de decir, estamos de acuerdo más o menos en las ideas generales, consensuemos, yo apoyo la del Ejecutivo y digo, le haría estas pequeñas adecuaciones, pero por supuesto que todos pueden presentar indicaciones ahora o en sala. A mí mesa técnica me suena a un largo plazo, ese es el problema. Mesa técnica suena a eternizar un anhelo
de los señores y señoras generales. Sí, presidente. Don Diego en su primera intervención y después diputada Navellana en su tercera. Asociaciones que están siguiendo con mucha atención esta discusión y este debate. Yo creo que lo más parecido al resultado de una mesa técnica es una indicación sustitutiva como lo que ha hecho el Ejecutivo. Entonces me parece curioso, quizás ha habido mucha lectura de Gabriel García Márquez y estamos... Entonces yo creo que en ese contexto, presidente, yo le pido que pongamos en votación esto, porque ya es demasiado manifiesto que queremos seguir dilatando una conversación. Yo le agradezco por su intermedio al subsecretario que haya traído una propuesta, yo creo que es una buena propuesta y por lo tanto yo creo que hay bastante ánimo de apoyarla, así que no extendamos más esta votación, presidente. Yo le pido que lo ponga en votación y si no... Diputada Navellán tiene la palabra. Gracias, don Diego. Se queda en el acta entonces que la diputada Navellán iba a decir lo mismo que el diputado Chalper. Diputado Oiga, muchas gracias, presidente del Ejecutivo. Sí tengo dos observaciones, presidente, respecto a su indicación. Sobre todo en el tema del reglamento. Me parece, la mayoría de los reglamentos son de un tiempo más prolongado. Usted nos plantea con urgencia la indicación, oye, 2 meses. Me parece que 5 o 4 meses podría ser un periodo para poder aprobar ese reglamento que requiere tramitaciones. Yo siento que es importante votar este proyecto de ley, presidente, pero si pudiéramos consensuar en 4 o 5 meses, yo creo que sería muy importante. Yo también suscribiría esa indicación y lo que me gustaría saber es, a propósito de la indicación que usted plantea al proyecto del Ejecutivo, ¿cuál es el número, por su intermedio, señor subsecretario, de suboficiales que se incorporarían? Primera pregunta. Y segunda pregunta, en cuanto al reglamento, uno entendería que las cosas se hacen de la misma manera en que se deshacen. O sea, se deshacen de la misma manera en que se hacen. Entonces, si este reglamento habilita para aportar armas, por ejemplo, en un suboficial mayor cumpliendo los requisitos, ¿eso también estaría supeditado también a una revisión al no cumplir algún requisito? ¿Cómo se haría eventualmente en ese caso el reglamento? Me explico, por ejemplo, una persona que... Yo no sé cómo se hace en caso carabinero. Esa pregunta quería hacer. Pues... Gracias, diputado. ¿A 6 meses, dijo usted? No, a 3. El Ejecutivo dice 6 y usted planteaba 4, yo digo 3 porque... 6 y 2, partamos la diferencia por la mitad. Según el línea, han entrado gente igual que puede redactarlo... 100 días. Diputada Navellán, de nuevo. Oiga, presidente, yo creo que... de legislar. No puedo creer que se van a demorar más de 3 meses en hacer un reglamento. Con 3 meses basta y sobra. Muy bien. Subsecretario, y luego votamos la... Presidente, bueno, en el ánimo en el que está la comisión de tratar de... Nosotros hemos recogido una moción parlamentaria que nos parece razonable, una moción parlamentaria que además hace sentido en razón de los desafíos que tenemos en materia de seguridad. Recogimos la moción y indicamos en un plazo bastante breve que puso la comisión. Nosotros pedimos un plazo más extenso para poder hacer una indicación que correspondiera al tipo de proyecto que estamos revisando, y lo hicimos dentro del plazo. Y los plazos que hemos puesto para los reglamentos son los plazos más o menos estándar que hay para los reglamentos en general, no solo de este gobierno, sino que en general de los gobiernos. Para este proyecto de ley nosotros pusimos un plazo más bajo, que es el de los reglamentos que generalmente se coloca, que son de 8 meses, 1 año o plazos de ese tipo, y entendiendo la urgencia, pero efectivamente un reglamento tiene que considerar la operación práctica de la puesta en disposición de una ley. Y precisamente en ese sentido está lo que plantea el diputado Longton, es decir,
Lo que hace la ley es o lo que hace la indicación propuesta es establecer ciertos criterios generales que posteriormente se tienen que operativizar. Entonces, por ejemplo, la ley de control de armas establece que para poder portar armas, para usar y portar armas, se requiere de aptitud física y psíquica adecuada, ¿ya? Por cierto, el reglamento de la ley de control de armas establece cómo se va a comprobar aquello. Y eso es precisamente lo que nosotros debiéramos también contemplar en el reglamento. Está el mismo requisito que para el uso y porte de armas general de la ley 17.798, y ese mismo requisito nosotros lo estamos llevando acá y habrá que reglamentar en el plazo que se establezca aquí en la comisión, que es el plazo que se va a dar para su dictación, cómo se va a comprobar ese requisito. A nosotros nos parecía muy interesante la propuesta de la diputada Frie y que posteriormente también dijo que estaba de acuerdo la diputada Plasencia en razón de quizás en otorgarle mayores especificidades a la conducta intachable. Nosotros pusimos lista 1, que es lo mismo que está en la orden general, y aquí la distinción es relevante. En materia de carabineros está la ley orgánica, pero posteriormente eso se complementa con la orden general 2424 del 2016, que aprueba la directiva para el otorgamiento, uso, renovación y devolución de las tarjetas de identificación, que es el que permite el porte de armas de del personal en retiro. Y ahí aparece la lista 1, como requisito para el porte de armas una vez que se encuentre en retiro una persona, y es lo que nosotros recogimos, no en una orden general, sino que directamente en la habilitación legal. ¿Ya? Y ahí nos parecía muy interesante lo que propuso la diputada Frie. Como hubo un plazo común de presentación de indicaciones, nosotros no pudimos tener a la vista las indicaciones que propusieran los distintos parlamentarios. Fue un plazo muy breve, tuvimos que presentarlas sin prácticamente poder conversar con el resto de los parlamentarios, salvo la discusión que se dio acá. Entonces, efectivamente, si hubiéramos tenido a la vista el resto de las indicaciones, podríamos haberlas recogido y nosotros presentar una indicación posterior que recogiera alguna de esas ideas, pero lamentablemente no las tuvimos a la vista. Y asimismo, tal y como ya señalé, nosotros estaríamos disponibles a que junto con los suboficiales mayores también se incorporaran los suboficiales dentro del personal. Sin embargo, nos parece que es muy relevante mantener el resto de los requisitos que se señala en la indicación propuesta por el Ejecutivo, y esperamos que se mantenga el plazo para la dictación del reglamento, no por un tema de que no 100 días son 3 meses. 3 meses y días. 3 meses. No, 100 días. Presidente. ¿Sabe qué? Ya. Vamos a votar. Presidente. Gracias, presidente. Quiero hacer el último intento para señalar que yo creo que hay disposición. A mí, en lo personal, creo que me falta un apellido a la lista número 1 que dé cuenta, y lo quiero decir, hay antecedentes que muestran que muchos miembros no solo de Gendarmería, de los cuerpos armados que tienen armas, generan un factor de inhibición en materia de violencia intrafamiliar que es terrible en términos de la tenencia y porte. Por lo tanto, si pudiéramos adosarle ahora, o si el Ejecutivo pudiera comprometerse a recoger esto y entregarnos, y la votamos el próximo lunes entera. Pero es que sí, podríamos sumarle en una pequeña indicación, pero faltan las otras cosas que decía el Ejecutivo. Y que lo hagan, po. O sea, no. Usted dice... Votemos hoy día y después tenemos hasta la votación en sala para presentar indicaciones en sala. Secretario. Presidente. Diputado Leal, que no ha hablado. Ya, estamos en eso. Quiero precisar varias cosas antes de votar. ¿Sí? Vamos a partir votando con la indicación sustitutiva del Ejecutivo. En primer lugar, hay que precisar, el Ejecutivo habla de artículo primero, yo entiendo que es artículo único, más que artículo primero.
pero eso es un tema formal que lo ve la Secretaría. Quiero que me precisen dónde va la palabra suboficiales específicamente. Después de coroneles. ¿Está seguro? ¿Ese es el orden jerárquico? Absolutamente. Ya, después de coroneles, ya. Bueno, después No, Por porque eso. lo pusieron a la inversa. Lo Sí, pusieron a la inversa. Después de suboficiales. Sí, sí. ¿Cómo? Después, No. Después de coroneles. después de coroneles. Después de suboficiales mayores. Después de coroneles. Ah, ya, Ya, después de coroneles. ya, después de coroneles, para que no haya problema. Suboficiales. Y la pre- Después, el plazo del reglamento déjelo en 4 meses para que el diputado Leiva alcance a recomendar. Ya, una esa suscripción para que- esa era la pregunta de la discordia. Lo dejamos en 4 meses. Una propuesta nueva. Ahí decía. Perdón, póngale 4 meses en la indicación, por favor. Le puse 4 meses ahí. Ya. El ritmo talagante. Ya. Sector rural está pausado. Ya. Presidente, en votación la indicación del Ejecutivo. Con esas modificaciones. Sí, espérate, indicación sustitutiva del Ejecutivo al artículo único del proyecto con las modificaciones antes dichas, que se agrega suboficiales y se establece 4 meses para la dictación del reglamento. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Ya, en votación. Diputado don Jaime Araya. Diputado don Cristian Araya. Presidente, solo una aclaración. Lo que estamos votando es la del gobierno, Lo acaba de decir. claro, con sus oficiales. Y 4 meses Sí. para el reglamento. Pero lo presenta como indicación después por último. A mí el resto, fuera, y por favor aquí pido sería. ¿Está fundamentando? Estoy fundamentando ahora. Sí. Y si bien me parece bien la reacción, mi aprehensión es solo en el caso, y reconozco y agradezco la buena disposición del Ejecutivo, me faltarían los sargentos primero. Con eso para mí queda redondo, porque en el caso de los... ¿Qué pasó? Sí, el fondo es gente que ya tiene más de 24 años, son más de 24 años de servicio, en general 25 más, y el resto de las propuestas que incorpora el Ejecutivo me parecen bien. Es la única observación. La sala esa y votar a favor de presentarla en sala, ¿le parece? O sea, No, en sala. Sí. La puede presentar en sala. No. No tiene urgencia. teniendo esa observación y apostando a que con esto vamos a lograr un apoyo más transversal, porque viene el Ejecutivo, voy a votar a favor. Ya. A favor, ya. Diputado don José Miguel Castro. Gracias, señor secretario. Yo me voy a abstener por una razón bien simple, porque no estoy de acuerdo que no se incorporen algunos grados que son importantes, así de simple. O sea, ir por una indicación que siento que deja de lado y discrimina a ciertas personas, no me parece bien. Me voy a abstener entendiendo y ojalá que podamos presentar en sala esta indicación para que vuelva con todos los grados que corresponde. Gracias, señor presidente. Abstención al diputado Castro. Diputada Fríes. Al final, por favor, secretario. Ya, perfecto. Diputado Joanet. Yo, al igual que el diputado Castro, me voy a abstener, por las mismas razones que ha señalado el diputado Castro. Ya. Diputado Leal. Presidente, mire, yo soy partidario de que aquí no se discrimine por grado y que se incorpore a todos los oficiales y suboficiales que hayan cumplido determinada cantidad de años. Yo siento que es un avance el proyecto, pero yo me reservo el derecho que en sala voy a presentar una indicación para que no se discrimine y todos quienes tengan más de 20 años de servicio puedan portar sin ningún tipo de discriminación. Me parece, presidente, que no corresponde que a quienes son oficiales o lleguen a un escalafón tengan privilegios que otros que han estado expuestos al mismo trabajo, a los mismos riesgos, no la tengan. Pero también voy a votar, teniendo presente que es un avance lo que hoy día se vota, voy a votar a favor con reserva de la indicación que presentaré en la sala. A favor. Diputado Leal. A favor. Diputado Leiva. Presidente, entendiendo que el aporte que realiza el Ejecutivo a través de la indicación sustitutiva da cuenta de homologar la situación que existe entre Carabineros de Chile y Gendarmería, me parece que es un muy buen procedimiento. Las razones tenidas en cuenta al presentar la indicación son exactamente las mismas que regulan hoy día el porte de armas, una situación excepcionalísima
en Carabineros de Chile. Y por eso yo voy a votar a favor, presidente. Diputado Leiva, a favor. Diputado Lonton, perdón. El diputado Lonton. Con los cambios que se le incorporaron, secretario, me parece que la indicación cumple con el objetivo que es, y voy a citar el viejo adagio en derecho, que es misma razón, misma disposición, es decir, algo similar y equitativo con lo que está pasando con Carabineros y también con las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, me parece que el trato tiene que ser equitativo para que no se enoje el diputado Araya. Así que voy a votar a favor y le pido al Ejecutivo, yo sé que no es de su cartera, ministro, pero subsecretario, pero falta que dicten los reglamentos respecto al control de armas todavía. Y el que tiene que ver precisamente con la idoneidad, con la idoneidad psíquica, todavía no se dicta y ha pasado más de un año ya que se promulgó la ley, subsecretario. Diputado Muchas gracias. Lonton, a favor. Diputado Orsini. Me abstengo, presidente. Se abstiene la diputada Orsini. Diputada Navellán. Sí, muchas gracias, secretario. Yo me abstengo por las mismas razones que adujo el diputado Castro. Me parece que acá esto debe ser por grado, no por años de servicio solamente. Muchas gracias. Diputada Plasencia. Diputada Plasencia. Gracias, presidente. Me voy a abstener. Diputado Chalper. Y diputado Alessandro. Diputada Fríes. Gracias, presidente. Me voy a abstener y lo voy a hacer porque la verdad es que podríamos haber llegado a un texto conjunto, pero a través de la presidencia se ha presionado a tal nivel que hoy día vamos a retrasar un proyecto que podríamos haber aprobado en conjunto con un poco más de discusión. Gracias. Don Jorge, el señor presidente. Estamos en votación. A favor de la indicación del Ejecutivo del presidente Boric con los pequeños cambios que le ha hecho esta comisión. El resultado de la votación, señor presidente. 6 a favor, 0 en contra, 6 abstenciones. Por no haber quórum de aprobación, hay empate, se rechaza la indicación. O sea, ahora se sigue, perdón, señor presidente, se entiende, o sea, se rechaza la indicación del Ejecutivo y seguimos con la indicación del diputado Lonton, que también es sustitutiva. Carito, ¿le puedes dar lectura? No, sí, la cambiaste. Entonces, léela de nuevo. Dale lectura, Carito, por favor. No, y agregaste el tema de los oficiales. ¿Número 4 o todas? La diputada Frías retira sus indicaciones. Quiero retirar mis indicaciones. Todas. Presidente. Le gusta. Atendido que lamentablemente no hubo el quórum para aprobar, fue un empate, presidente. Me parece importante que yo de hecho voté a favor, que haya un ánimo de poder construir un muy buen proyecto de ley y poder pedirle, presidente, si efectivamente tal como se solicitó, pudiéramos generar una mesa de trabajo con un tiempo específico para votarlo el próximo lunes, hasta el próximo lunes. Me parece importante sacar un buen proyecto, presidente. Lamentablemente, no, el próximo lunes, presidente. Presidente, yo propongo esa estamos en votación, entonces... No, ahora hay que seguir votando la otra indicación sustitutiva, que es la de Lonton. Diputado Lonton, o sea, en votación. No, hay que leerla. No, porque Lonton la cambió. O sea, el diputado Lonton. Léala, Carito. ¿La tenía corregida? Suboficiales, acuérdate. Muy bien. El cambio que anunció antes, de oficiales a suboficiales. No, que parece que imprimieron otra nueva. ¿No está impresa la nueva? Y los diputados con 10 años de servicio pueden pasar a Presidente, voy a dar lectura a la indicación del diputado Lonton, la cual ha sido modificada en virtud de la discusión y le damos a dar lectura.
del diputado señor Andrés Lonto para sustituirlo por uno nuevo del siguiente tenor. Artículo único. Introdúcese un nuevo artículo segundo del decreto ley número 3356 que fija normas uniformes para ser aplicadas a los señores generales, almirantes y suboficiales mayores en retiro de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, pasando el actual artículo único a ser el artículo primero del siguiente tenor. Artículo segundo. Los funcionarios pertenecientes a la planta de oficiales, suboficiales penitenciarios de Gendarmería de Chile en retiro estarán facultados para portar las armas de fuego que tengan debidamente inscrita su nombre, sin prejuicio de aplicarse a lo que disponga la reglamentación institucional respectiva para el personal del servicio activo ¿Los 20 años? y hubiesen cumplido a lo menos 20 años de servicio efectivo en la institución. Eso sería, presidente. En votación. Entonces, 20 años y ambos escalafones. En votación. 20 años y ambos escalafones, ya bien. Ya. Presidente, en votación la indicación del diputado señor Lonto. Pero está bueno igual. Indicación. Es que están todos hablando, presidente. En votación. Ya. Ya. En votación la indicación del diputado Lonto que en sustitutiva del artículo único. Diputado Jaime Araya. Ausente. Diputado Cristian Araya. Por favor. Diputado Castro. ¿Ah? A favor, señor secretario. Diputada Fríes. En contra, presidente. Diputado Joanet. A favor. Diputado Joanet, a favor. Diputado Leal. A favor. Diputado Leiva. Diputado Lonton. A favor. Diputada Orsini. En contra. ¿En contra? Sí. Diputada Navellán. A favor. Pide silencio, presidente, que no se escucha. Diputada Plasencia. En contra. Diputado Chalper. Señor presidente. A favor, secretario. ¿Han votado todas? Falta Cristian Araya. A favor, secretario. Diputado Araya, a favor. Del resultado de la votación. 4, 5, 6. Carito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a favor. 1, 2, 3. 3 en contra. Y una abstención. ¿Ah? Aprobado. Bien, Lonton. En consecuencia, se entiende rechazado el artículo único de proyecto. Exacto. Más retiradas las indicaciones. Y las otras se dan por rechazadas también. Se dan por, las retiró. La retiró la diputada Frías. ¿Y el diputado Araya? Nos quedaría una indicación. No, si ya se despachó el proyecto. Y aquí la voy a hacer si ya aprobaste una sustitutiva. Sí, está bien, pero él está agregando un inciso nuevo. ¿Pero qué? Un inciso nuevo. Son 20 años. Oiga, ¿está su indicación? A ver, Diputado Araya. Sí, presidente. Sí, presidente. Es que mi indicación, en realidad lo que hace era incorporar un inciso segundo, pero que queda contenido en gran medida en relación al artículo que acabamos de aprobar. Por tanto, no tendría mayor sentido aprobarlo. Entonces lo puedo retirar y en caso de ser necesario. No. Diputada Plasencia. Perdón. Sí, presidente, mire, yo lamento realmente lo que acaba de ocurrir, que nos dimos toda una sesión para discutir y yo creo que por primera vez en mucho tiempo habíamos logrado discutir realmente incorporando argumentos complementarios. Podríamos haber sacado un texto único para votar el próximo lunes y que esto hubiera pasado prácticamente sin ningún problema en sala. Sin embargo, ahora se rechazó todo, va solo con una votación en general a favor. Bueno, ya, pero más allá de eso, creo que acá, pero más allá de lo que usted va a pensar o cualquier diputado en esta comisión, quiero dejar por sentado que acá se va a retrasar la tramitación de este proyecto, igual que va a tener que volver a comisión en lugar de haberlo aprobado sin ningún problema en sala. No, sí. Presidente. Presidente, una pregunta. Solo para aclarar.
aprobamos recién un proyecto en particular que autoriza para los 2 escalafones con 20 años de servicio de gendarmería. Siempre yo tengo una indicación artículo que me parece bien. Estamos en votación, que es aditivo, que es el tema del reglamento, presidente. Tiene la palabra. Señor, que un reglamento dictado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos regulará los trámites y demás condiciones que deban cumplirse para la procedencia de la autorización de porte de armas, que me parece sensato. De porte y uso. Si le parece. Ok. ¿Es porte y uso? Y póngale un plazo prudente, diputado. ¿Es que porte y uso o no? No, póngale un plazo prudente, diputado, sector urbano. ¿Es porte y uso? Creo que es. Bueno, no. Más rápido, diputado. Recording stopped. Recording in progress. No, en votación la del señor Leiva. Pero están grabando. No están grabando. Gracias por el apuro, diputado, por el sentido de urgencia. Espere, Carito, por favor, si que le entendí la letra. Sí. Como nuevo artículo como indicación del artículo, de la indicación del diputado Leiva. Para agregar un artículo No, segundo. del diputado Leiva. Sí, Leiva. Para agregar un artículo segundo al proyecto, un reglamento dictado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos regulará los trámites y demás condiciones que deban cumplirse para la procedencia de la autorización de porte de armas. Dentro de un plazo de 180 días, según las definiciones y conceptos legales debe ser como nos han dicho, ha sido uso, porte, tenencia. No, tenencia, ¿cómo es porte? ¿Es tenencia y porte? No, parece que es porte y uso, ¿no? Subsecretario. Eso sería, presidente. No, pues, si hablar de ejecutivo. ¿No? ¿Quiere hablar? Señor subsecretario, tiene la palabra. Por su intermedio, en general nosotros consideramos que un reglamento puede ser adecuado para regular y establecer ciertos requisitos que van a tener que estar en concordancia con la ley 798, que es la ley de porte de armas, de uso y porte de armas de fuego. Sin embargo, bueno, a pesar de que ya se votó, sin embargo, la indicación del Ejecutivo establecía requisitos adicionales a los que ya se establecen para la ley 17.798, requisitos adicionales que no van a estar y por lo tanto estos requisitos que debiera regular el reglamento debieran ser aquellos que están en la ley general y eventualmente aquellos que le permita la potestad reglamentaria hacerlo dentro del marco de la ley. Pero consideramos que es relevante que exista un reglamento para que se puedan regular todas las situaciones que se contemplan. Lo que sí yo quiero hacer una observación en la indicación que se aprobó, si mal no me equivoco, se habla de las plantas de oficiales y suboficiales. Si no me equivoco, secretario. Sí. Esos son todos los funcionarios de gendarmería en retiro, todos. De la planta de oficiales y suboficiales, de la planta 1 y 2. Y aquí es relevante, no todos los funcionarios de carabineros en retiro
de las plantas de oficiales y suboficiales tienen esta autorización. Y entre otras cosas, no todos la tienen porque no todos cumplen labores que tengan que ver con el objeto del proyecto. ¿Ya? Exacto, hay suboficiales y oficiales que no se dedican necesariamente y no tienen la amenaza, y lo mismo en el caso de Gendarmería. ¿Ya? Y además, en el caso de Gendarmería es relevante para el porte y uso de armas de fuego que muchos de los funcionarios de Gendarmería que están en la planta de oficiales y suboficiales, y por eso la indicación del Ejecutivo lo que hacía era no solo homologarla a la Carabineros, que ya tenía un sentido, que es aquellos que tienen más exposición al riesgo, que toman decisiones más complejas, pero que también tienen mayor uso permanente de armas de fuego, ¿ya? Y en el caso de Gendarmería es relevante que obviamente no todos los funcionarios de Gendarmería están en exposición directa con el riesgo, y no todos los funcionarios de Gendarmería están con un uso permanente de armas de fuego. ¿Ya? Subsecretario, ¿podemos mejorar el Un momento, y comentar que fueron muchas veces diputados oficialistas los que votaron en contra de la indicación del Ejecutivo. Entonces, les propongo votar esto del reglamento que propone el señor Leiva, para que haya un reglamento. Para poder complementar un poco, Diputado Castro. Señor presidente, si a esa indicación se le puede poner homologando los procesos de Carabineros y Fuerzas Armadas, yo no tendría problema, porque lo que no quiero es que en el fondo me vayan a encasillar a Gendarmería y en el fondo le vayan a poner más trabas a Gendarmería. Si en el reglamento usted, en el fondo, me homologa todas las cosas que usted le pide a Carabineros, etcétera, ningún problema. ¿Se podría hacer eso? Le estoy preguntando en realidad al diputado Leiva, que el firma. Porque claramente el reglamento no puede ir más allá del texto legal aprobado. Yo también doy cuenta y me hago cargo de lo que plantea el subsecretario, en orden a que las situaciones, tanto se habló de equivalencia, de ecuanimidad, de equiparidad, hoy día no se cumple junto con Carabineros al rechazar la indicación del Ejecutivo. Sin embargo, para tranquilidad del diputado Castro por su intermedio, presidente, los requisitos que se establezcan en el reglamento es un tema más bien procedimental, porque no puedes establecer un requisito adicional al que contempla el propio texto propuesto, que es demasiado simple, que es básico. Entonces hay que reglamentar, aunque sea básico, pero hay que reglamentarlo. Modalidad, forma de hacerlo, pero no te puede establecer, José Miguel, por su intermedio, presidente, ningún requisito adicional. O sea, no le puede decir que tenga 10 años, que sea rubio, no. Solo la ley, sería ilegal el reglamento. Entonces, la idea de un reglamento es que seamos capaces de pormenorizar o reglamentar lo que establece el texto legal. En caso alguno, diputado Castro, por su intermedio, presidente, se puede establecer un requisito adicional al contemplado en la propia norma que se aprobó recién. Lamentablemente a mi juicio, pero no se puede hacer. Diputado Araya, don Cristian. Muy sucinto, a mí me parece sensato lo que dice el diputado Leiva. Ahora el proyecto habla de porte y uso. Entonces ahí preguntarle al Ejecutivo si existe una distinción en fondo en relación al porte y el uso. Porque evidentemente el porte es una cosa, que es poder tenerla en fondo, trasladarla, portarla, y otra cosa es el uso. Entonces, si podemos incorporar el uso. ¿Qué cosa es? Señor subsecretario, señor Longton primero y después señor Sí, muy breve, en relación que me hace sentido lo que dice el subsecretario, yo voté a favor de la indicación del Ejecutivo. ¿No se subsanaría con la última parte de la página 3 de la indicación del Ejecutivo que dice: a las personas autorizadas en la forma señalada en el presente artículo se les aplicará lo que dispone la respectiva reglamentación institucional sobre porte y uso de armas para el personal en servicio activo? Y ahí se subsana lo que señala el diputado Araya, y también respecto al personal en servicio activo, ¿sí? ¿No quedaría complementado para efectos de poder subsanar el personal? A ver, yo creo que, presidente, yo creo que esta conversación que tenemos acá es positiva y es buena, sobre todo para la votación en la sala, porque entiendo que más o menos todos estamos contestes de que
lo que acaba de aprobar la comisión no es lo que había cierta consenso acá de qué es lo que debiera haberse aprobado, ¿ya? Entonces, entendiendo que esta discusión se va a dar... No, si más allá de los... mi punto no es hacer algo... Sí, yo no estoy haciendo un punto... Diputado, no estoy haciendo un punto político, estoy tratando de que esto sea un proyecto que nosotros, yo le insisto, nosotros como Ejecutivo recogimos esta moción porque nos parece que apunta en el sentido correcto, porque efectivamente tenemos un problema y hay que solucionar ese problema de una manera adecuada. Y en ese sentido me parece que el problema que tenemos con la indicación aprobada es que no distingue el tipo de funcionario de gendarmería al cual se le va a entregar la posibilidad del porte de arma de fuego una vez que se retiren. Ya nosotros habíamos visto que era necesario para ciertos oficiales y para ciertas suboficiales del escalafón de suboficiales, ¿ya? Ahora bien, el reglamento lo que va a poder hacer es establecer requisitos generales, pero no va a poder limitar ese universo. Eso no lo podría hacer el reglamento. Sin embargo, nosotros lo que entendemos es que el reglamento es necesario y va en la lógica de lo que planteaba la indicación del Ejecutivo, que tenía un amplio apoyo que lamentablemente por distintas razones no se pudo concretar. Y solo una distinción respecto al porte, nuestra indicación habla del porte en el artículo 28, solo en la parte que leyó el diputado Longton, que sería el inciso cuarto, se señala sobre porte y uso porque hace referencia a la legislación sobre porte y uso. Y en el inciso final habla de un reglamento dictado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, regulará los trámites y demás condiciones que deban cumplirse para la procedencia y la autorización del porte de armas. Porque lo que hace, la excepción que hace esta ley es que, por regla general, para los particulares está prohibido el porte de armas de fuego. No así la tenencia o el uso en determinadas circunstancias, ¿ya? Entonces, como por regla general está prohibido el porte de armas de fuego, se los exceptúa a ciertas situaciones. Personal en retiro del Carabinero, Fuerza Armada. Entonces, eso es lo que hay que exceptuar. No hay que hacer distinciones ni en la tenencia ni en el uso, sino que en el porte. Estimados diputados, estamos a pocos minutos de que termine para ir a la sala, entonces les propongo votar esta indicación del diputado Leiva antes que termine la sesión, quedan 7 minutos. Igual vamos a volver a comisión, con la adición del último párrafo que se leyó recién, que el secretario puede leer de nuevo. Ya, Carito, léete no, léete lo del Longton más a las personas naturales. Sí. Él lo hace suyo, ponle una mano a la persona natural. Quedan 2 minutos, léala por favor. Sí. Con el párrafo siguiente. No la agregué. Ya en votación la de Leiva. Presidente, ya. Por orden suya, estamos en votación. Listo. En votación respecto de las indicaciones del diputado Leiva, que establece un artículo segundo que ya fue leída, sin ninguna adición de ningún tipo. Ya. A 120 días, sí. Ya. Diputado Jaime Araya. Diputado Cristian Araya. A favor. Diputado José Miguel Castro. A favor, señor secretario. Diputada Lorena Fríes. A favor. Diputado Joanet. Joanet no está. Ya. Diputado Leal. No, acá estoy. ¿Ya? A favor. ¿Está en auto? No, no estoy en el auto. Si ve bien, secretario, no estoy en el auto, así que... Ya, no importa, está bien, ya no me hago problema. Si me preguntan, respondo. Está en la playa, ya. Diputado... ¿Cómo estoy en la playa, secretario? No sea respetuoso, ¿ya?
Diputado Leal. Diputado Leiva. A favor, señor secretario. Diputado Lonton. Diputada Orsini. Diputada Navellán. A favor. Diputada Plasencia. A favor. Diputado Chalper. Diputado Alessandri. A favor. Resultado de la votación. Por unanimidad, 12 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Proclame el acuerdo. La indicación del diputado Leiva ha sido aprobada por unanimidad. Se despacha el proyecto. Se despacha el proyecto de Diputado ley. informante. Se levanta la sesión. Diputado. Diputado informante. Araya, po. Cristán Araya. Cristán Araya, diputado informante. Informante. Ya.